Comenzamos con la clase número 1 de esta serie de clases titulada Joshua califica para ser el Mashiach. Y bueno, no me gustaría comenzar esta clase sin antes poder dar una definición del concepto Mashiach. La palabra Mashiach ha sido castellanizada a Mesías, pero literalmente significa ungido. Y la traducción al griego es Christos, castellanizada a Cristo. Sin embargo, ninguna de las traducciones puede alcanzar la plenitud de la palabra hebrea. En las escrituras, personas denominadas con este título son, por ejemplo, un Jacoen Hamashiach, el sacerdote, el ungido. Véase Vaikra y Llamó, conocido comúnmente como el libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 3. Y un rey, Meshiach Hashem, ungido del Eterno. Véase primera de Samuel, capítulo 24, versículo 7. Es decir, que son seres humanos ungidos por Hashem y consagrados para una misión. Aunque originalmente un Mashiach era alguien literalmente ungido, por extensión de la palabra Mashiach, se aplicaba a cualquier persona con autoridad dada por Hashem para liderar o reinar, como es el caso de Ciro, el rey de Persia, como está escrito: así dice Hashem a Ciro, su Mashiach, a quien he tomado por la diestra para someter ante él las naciones. Véase Isaías, capítulo 45, versículo 1. Los textos proféticos se refieren a un Mashiach en especial y a una época llamada Aharit Hayamim, los últimos días, en los que el ungido se manifestará. Véase Daniel, capítulo 9, versículo 25. Este Mashiach, según lo describen los profetas, es un profeta, a la vez es un juez, es un rey y a la vez un Cohen, o sea, un sacerdote. No de la línea de Aarón como Melquisedec. A la vez, las profecías dicen que este Mashiach es un descendiente de David. Véase Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, versículo 1, Osea, capítulo 3, versículo 5. Que su superioridad sobre los demás hombres será por su sabiduría y justicia, también porque su autoridad será inigualable. Véase Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 5. También véase Zacarías, capítulo 9, versículo 10, Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Y finalmente traerá la paz a Israel y a todos los esparcidos regresarán. Véase Isaías, capítulo 60, versículo 2 al 4, versículos 11 al 19, capítulo 56, versículos 6 al 7. Véase también el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 13, capítulo 14, versículo 9, y el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 al 28. Ya entendiendo el concepto de Mashiach, vamos a tocar ciertos argumentos que usan los opositores a la mesianidad de Rabbi Joshua para descalificarlo como el Mashiach. Y ellos dicen que los judíos no aceptan a Yeshua o a Jesús como su Mesías porque, número 1, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. El cristianismo contradice la teología judía. Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías. Los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. La creencia judía se basa en una revelación nacional. El Mashiach tiene que lograr ciertas cosas, dicen ellos. Y ellos dicen que debe construir el tercer templo, basado en Ezequiel capítulo 37, versículo 26 al 28. Reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel. Véase Yeshayahu capítulo 43, versículo 5 al 6. Traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, como está escrito: una nación no se levantará espada contra otra nación, y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer la guerra. Véase Isaías capítulo 2, versículo 4. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. Como está escrito: Elohim será rey sobre todo el mundo. Ese día Elohim será uno y su nombre será uno. Véase Zacarías capítulo 14, versículo 9. Otro punto es: cuando el Mashiach reine, debe reunir a los esparcidos de Israel después de 2000 años de exilios.
según Devarim, Deuteronomio capítulo 30 versículo 3, según Isaías capítulo 11 versículo 11 al 12, según Jeremías capítulo 30 versículo 3, versículo 37 del capítulo 32, y Ezequiel capítulo 11 versículo 17 y capítulo 36 versículo 4. El otro punto es que según ellos Yeshua no fue ungido como rey. Entonces vamos a comenzar el primer argumento, que dicen que debe construir el Bet Hamikdash, el tercer templo. Y para responder a esto es necesario entender que los días de Ezra y Nehemías, dos profetas conocidos comúnmente como Esdras y Nehemías, cuando tomó lugar la restauración y reconstrucción del Bet Hamikdash, o sea del templo, la casa del santuario, está evidenciado en el libro de Nehemías capítulo 7 versículos 63 al 64, que habían quienes se identificaron como Kohanim, o sea como sacerdotes, pero debido a que no tenían registro genealógico, fueron echados de la Kehuna, o sea del sacerdocio, no pudiendo oficiar. Entonces, en estos tiempos, no sé de qué manera hoy pueden alguien evidenciar sus casas paternas que los conecten con los descendientes de Aarón Jacoén, Aarón el sacerdote, para así poder oficiar como Cohen Hagadol, como sumos sacerdotes. La idea de un templo o una estructura dedicada para la deidad, para apaciguar, espiar, no se origina con Israel. Ya existían templos antes de Israel, así como también la práctica de sacrificar animales a las deidades no fue una práctica que surgió con Israel. Estas prácticas fueron ingresadas dentro de Israel por orden de Hashem, pero en un contexto, en un momento particular de la historia después del pecado del becerro de oro. Estas prácticas fueron adoptadas con el objetivo de apartar a Israel de la idolatría. Por ello, estas prácticas fueron refinadas para que fueran practicadas solo en dirección al único y verdadero Creador. Lo que ha experimentado Israel en este exilio, aproximadamente 2000 años, no tiene comparación al efecto que tuvo para Israel la ausencia del templo en exilios anteriores. Jamás Israel había experimentado tanto tiempo sin el templo. Jamás Israel había perdido la posibilidad de identificar a un descendiente de Sadok Jacoén. El Bet Hamikdash formó parte del crecimiento espiritual de Israel hace miles de años atrás. Su ausencia evidencia la transición, la evolución de Israel, pero hay quienes no quieren evolucionar y quieren seguir ofreciendo sacrificios de animales. Los sacrificios ya eran una práctica de acercamiento a la divinidad antes que se formara Israel. En todo esto, lo principal del Bet Hamikdash era el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Vemos en Jeremías, capítulo 3, versículo 16, y se profetiza para nuestros tiempos sobre ella. El versículo 16 dice: y acontecerá que cuando os multiplicaréis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dijo Hashem, no se dirá más arca del pacto de Hashem, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni será más. El 17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, el trono de Hashem. Como vemos, no será necesaria para la nueva era el Bet Hamikdash. También vemos en el libro de Revelaciones, el Sefer Hitgalut Yehoshua HaMashiach, conocido comúnmente como Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 22, lo siguiente: y no vi en ella templo, porque Hashem Elohim, el Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Algo interesante en todo esto es que aún Maimónides, el Rambam, tenía esta misma idea. Él decía que en la era mesiánica no serán más sacrificios, pues no serán necesarios. Entonces, según nuestra postura, nuestra enseñanza como movimiento Nazratín, y según los Nazratín de antaño, nosotros no esperamos un tercer templo, un tercer Bet Hamikdash, pues las mismas escrituras evidencian que no será necesario para el mundo por venir, para la nueva era. El otro argumento que me gustaría responder es acerca de que el Mashiach debe traer una paz mundial,
acabar con el odio, la opresión y el sufrimiento y la enfermedad. Los opositores a la mesianidad de Rabbi Yehoshua de Nazaret, ellos dicen que no cumplió con esto y lo acusan de no traer paz sino división, y citan el libro comúnmente llamado Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. Analicemos este pasaje. En el contexto en que Sila, el autor de Lucas, presenta estas palabras de Yehoshua, es el siguiente: y de una tevilá, o sea, de una inmersión, tengo que ser sumergido, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que viene a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, y la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Como de costumbre, Rabbi Yehoshua dice palabras difíciles de entender a primera vista, con el objetivo de hacer pensar al oyente. ¿Acaso el Mashiach no vendría a traer paz a la tierra? ¿No lo llamaron los profetas príncipe de paz? Sí, pero la paz no se crea si previamente no hay una división que hacer. Si previamente no se restablecen las cosas, como el caso de Pinjas, solo cuando separó el bien del mal, destruyendo el mal, Hashem le otorgó el pacto de paz. Lo mismo sucede con el Mashiach, como con el resto de los Nevi'im, de los profetas. Cuando vienen trayendo el mensaje de redención, crean divisiones. El Mashiach no vino a traer paz al mundo. ¿Por qué? Porque la paz no es acto de magia, es un proceso gradual. El mundo está volcado más al mal que al bien. Hay más injusticia que justicia. Un mundo así necesita de fuego, necesita crear una división para que se definan. En el libro Toldot Yehoshua, conocido comúnmente como Mateo, también se registra que Yehoshua dijo: no piensen que vine a traer paz sino espada. Concluyendo, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo, se refiere al mensaje del Mashiach. Todos son términos simbólicos. El Mashiach nunca utilizó fuego o espada literal para atacar a los oponentes. La realidad es que para la percepción de Yehoshua hay solo dos grupos, los buenos y los malos, los que trabajan por la redención de la humanidad y los malvados, los que construyen y los que destruyen. Quien no colabora con la redención la niega. Cuando hay fuego, la gente no puede permanecer tranquila. Cuando el fuego arde, la gente corre. Es imposible estar pasivos. Cuando escuchamos el mensaje del Mashiach, sentimos un fuego ardiendo y tenemos que decidir el bien o el mal, la justicia o la iniquidad. Por ende, viviendo en un mundo volcado al mal, el mensaje del Mashiach trae divisiones con el objetivo de definirnos. El Mashiach previó que sería asesinado por presentar este mensaje de fuego frente a las autoridades corruptas. Esta es la tevilá en la cual se sumergiría. Entonces, Javerín, para que haya paz mundial es necesario antes que hayan divisiones, como se explicó. También, para que haya una paz mundial es necesario un cambio interno en las personas. Es necesario este cambio interno para que hayan cambios externos. Y eso es lo que vino a hacer el Mashiach, es poner la Torá en el interior del ser humano, para que así la Torá pueda provocar cambios internos y por consecuencia provocar cambios externos. La paz mundial no se logra de la noche a la mañana, es un proceso gradual. El tercer argumento que usan los opositores a la mesianidad de Yehoshua es que dicen que él no esparció un conocimiento universal sobre Hashem de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. Maimónides declara que la popularidad del cristianismo y aún del Islam es parte del plan de Hashem para extender las ideas de la Torá a todo el mundo. Esto mueve a la sociedad hacia un estado perfecto de moralidad y hacia una mayor comprensión de Hashem. Todo esto en preparación para la era mesiánica. En base a esto, entonces, Javerín, entendemos que Hashem utilizó al cristianismo para dar el mensaje de redención entre las naciones. O sea, en cierta manera el cristianismo causa cambios positivos en las personas, pues el cristianismo esparció el conocimiento del Tanaj y aún de los escritos de los primeros discípulos en todas las naciones.
y solo así muchos pudieron conocer al Elohim de Israel. O sea, en cierta manera, el mensaje de Israel al mundo. El otro argumento que usan los opositores a la mesianidad de Yahushua es que dicen que cuando reine el Mashiach debe reunir a los esparcidos de Israel después de 2000 años de exilio. Esto según Devarim capítulo 30 versículo 3, según Isaías capítulo 11 versículo 11 al 12, según Irmiyahu, Jeremías capítulo 30 versículo 3, versículo 37 del capítulo 32, y Yehezkel capítulo 11 versículo 17 y capítulo 36 versículo 24. Para responder a esto es necesario entender que la reunificación de Israel tiene mucho que ver con la Brit Hadasha, o sea, con la nueva alianza, puesto que la Brit Hadasha tiene como objetivo dos puntos: la restauración espiritual de Israel y la reunificación de Israel. Entonces, para responder a este argumento antimisionero, vamos a ver ese objetivo de la Brit Hadasha en cuanto a la reunificación de Israel. Irmiyahu, Jeremías, en el capítulo 16, versículo 14 al 15, dice: por tanto, aquí vienen días, declara Hashem, cuando ya no se dirá, vive Hashem, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Véase Yeshayahu, capítulo 11, versículo 1 al 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y más adelante dice, y reposará sobre él Ruach Hashem, Ruach de sabiduría, de inteligencia, Ruach de consejo, Ruach de poder, de conocimiento y de temor a Hashem. Se deleitará en el temor de Hashem y no hará mishpat, o sea, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que sus oídos oigan. Véase capítulo 11, versículo 10. Y ocurrirá en aquel día que la raíz de Isaí será como bandera de los pueblos, y a él acudirán las naciones, y será glorioso su lugar de descanso. Véase capítulo 11, versículo 2 al 13. Y Hashem pondrá una bandera para las naciones, y convocará a los dispersos de Israel, y reunirá a los esparcidos de Yehudá desde los 4 rincones de la tierra. También la envidia de Efraín se apartará, y los que molesten a Yehudá serán cortados. Efraín no envidiará más a Yehudá, y Yehudá no molestará más a Efraín. Véase también Yehezkel capítulo 37 versículo 21 al 22 y Zacarías capítulo 10 versículo 6. Claramente Hashem nos dice que parte de la Brit Hadasha es que Israel será reunificado y estarán en Eretz Israel, o sea, en la tierra de Israel. Y obviamente esto aún no ha ocurrido, por lo que surge la pregunta: ¿la Brit Hadasha se ha completado? La respuesta es no. Es obvio que la Brit Hadasha, un nuevo pacto que Hashem hace con Israel, no se ha completado, porque hay promesas en la Brit Hadasha que aún no se han cumplido. Pero eso no significa que la Brit Hadasha no esté en vigencia, pues lo mismo sucedió con el pacto con Abraham, el cual no se cumplió totalmente sino años más tarde, y eso no significó que el pacto no estaba en vigencia. Lo mismo sucedió con el primer pacto con Israel en Sinaí. Muchas de sus promesas no se cumplieron sino años más tarde. Esta respuesta hace surgir otra pregunta: ¿pudo Yehoshua establecer la Brit Hadasha sin estar todos los de la casa de Israel y de la casa de Yehudá? La Brit Hadasha, un nuevo pacto, según las palabras de Irmiyahu, Jeremías, es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, o sea, la casa de Judá. Ese capítulo 31, versículo 30 en adelante. Algunos se preguntarán: ¿cómo es posible que este pacto se realizara en el primer siglo si ya no existía toda la casa de Israel y toda la casa de Yehudá? Muchos años antes de Irmiyahu, de Jeremías, el reino de Israel, debido a la desobediencia a Hashem y a su Torá, se dividió en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel o Efraín, y el reino del sur, conocido como Yehudá. Si la expresión de Irmiyahu, capítulo 31, versículo 30, significa Israel dividido en los dos reinos, entonces Hashem estaría diciendo que él va a hacer que Israel se vuelva a dividir entre sí en dos reinos, y entonces va a ser la Brit Hadasha. Por supuesto que esta conclusión sería absurda y en contra de la Torá, de manera que esto no es lo que quiere expresar el profeta. Para comprender correctamente lo que quiere decir el profeta al expresar la casa de Israel y la casa de Yehudá, debemos entender el contexto de sus palabras. Si nos fijamos bien, el profeta Irmiyahu primeramente dice:
haré una Brit Hadasha, o sea, una nueva alianza, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Véase el capítulo 31, versículo 30. Pero en el versículo 32 solamente menciona la casa de Israel diciendo: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi Torá sobre ellos. Y más adelante dice: y ellos serán mi pueblo. Entonces nos preguntamos: ¿y la casa de Yehuda? Esto significa que todo Israel, la casa de Israel o Efraín y la casa de Yehuda, estarán finalmente unidos bajo un solo reino, el reino de Israel restaurado, llamado la casa de Israel. En el primer siglo, cuando se estableció la Brit Hadasha, la nueva alianza, habían hebreos pertenecientes a las diferentes tribus de Israel, y esto lo podemos ver en el libro Yehoshua Maasat Betorato, conocido comúnmente como Lucas, capítulo 2, versículo 36, y en el libro Edut Hatalmin Jahub, el testimonio del discípulo amado, capítulo 7, versículo 35, conocido comúnmente como el libro de Juan. Y aunque las 12 tribus de Israel estaban mezcladas, el remanente de ellas seguía siendo conocido como las 12 tribus de Israel. Véase Maaseh HaEshluchim, Hechos de los Emisarios, capítulo 26, versículo 7. Por ejemplo, en la Igeret Jacob, en la carta de Jacob, en el capítulo 1, versículo 1, está destinada a las 12 tribus. En la Igeret Kefa, en la carta de Pedro, como se conoce comúnmente en la primera y segunda carta, dice: a los esparcidos. Y en efecto, sin duda alguna, recibieron Brit Hadasha, ya que los emisarios no permanecieron en Eretz Israel todo el tiempo, sino que después de la ausencia física de Rabbeinu Yehoshua, ellos fueron entre las naciones. Pues esa fue la orden de Yehoshua al Mashiach: no me enviaron sino más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Véase Toldot Yehoshua, conocido como Mateo, capítulo 68. Vayan a las ovejas que se han apartado de la casa de Israel. Véase en el Pérez 43, en el capítulo 43. Pero aún así debemos tener presente que no se trata de todos los pertenecientes físicos a las 12 tribus, pues al igual que en el primer siglo, como hoy, es imposible que físicamente toda la casa de Israel y toda la casa de Yehudá, o lo que es igual las 12 tribus, aparezcan en su totalidad sin que hayan sido mezclados. De manera que la profecía se refiere a todo Israel, significando las Neshamot, las almas de todo Israel. Es decir, que aunque las generaciones de los hijos de Israel hayan sido gentilizadas, son las Neshamot las que siguen siendo Israel. Estas personas que tengan una Neshama Ibrit, o sea, un alma hebrea, el Eterno los hará volver y se reunificarán en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Entonces, contestando a la pregunta: ¿pudo Yehoshua establecer la Brit Hadasha sin estar todos los de la casa de Israel y de la casa de Yehuda? La respuesta es sí, sí pudo. De la misma forma que se estableció el pacto en Sinaí: no solamente con ustedes hago este pueblo y este juramento, sino con aquel que está aquí con nosotros hoy en presencia de Hashem, nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Véase Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 13 al 14. Podemos ver cómo Hashem, a través de Rabbeinu Yehoshua, establece la Brit Hadasha la noche en que Rabbeinu y sus discípulos están comiendo Pesaj. Entonces es que podemos notar más claramente que allí se repetía algo similar al pacto que hizo Hashem en el monte Sinaí con Israel, o sea, las 12 tribus, a través de Moshe. En el caso de la Brit Hadasha vemos a Yehoshua con sus 12 discípulos, los cuales representan a las 12 tribus de Israel. Como les dijera Rabbeinu: ustedes se sentarán sobre los 12 tronos de las 12 tribus de Israel. Véase Toldot Yehoshua, Pérez 83, y el Sefer Hizgalut Yehoshua HaMashiach, conocido como Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12 al 24. Como se explicó anteriormente con quien hace la Brit Hadasha, las palabras de Yehoshua fueron, según Toldot Yehoshua, conocido como Mateo, y Tejilat Pesorat Yehoshua, conocido como Marcos, cuando dice: esta es mi sangre de la Brit Hadasha, que es derramada en razón de Jarabim, o sea, por la comunidad de Israel. En el libro Yehoshua Maasat Betorato, conocido comúnmente como Lucas, se explica: es derramada en razón de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los hijos de Israel, que en aquella generación formaban Jarabim, o sea, la comunidad de Israel. Sin duda, todos los que alcancen la estatura que alcanzaron aquellos 12 discípulos serán parte de las 12 tribus de Israel, porque son estos 12 los encargados de transmitir la presencia de la Brit Hadasha, o sea, de la nueva alianza. Algunos pudieran preguntar: ¿por qué Yehoshua no reunió a todo Israel para establecer frente a todos la Brit Hadasha? Rabbeinu Yehoshua habló y habla abiertamente ante el pueblo sobre la Brit Hadasha. El Naví Eliyahu
en la persona de Yohanan ben Zechariah HaKohen, conocido comúnmente como Juan el Inmersor, anunció abiertamente al pueblo que el Malhut HaShamayim, o sea, el reino de los cielos, tan anunciado por Rabbeinu Yehoshua, no es más que la restauración de Israel, la cual incluye la Brit Hadasha. Rabbeinu dijo: no beberé de aquí en adelante este fruto de la vid hasta el día de que lo beba de nuevo con ustedes en el Malhut HaShamayim. Véase Toldo Yehoshua, Mateo, Perec 109. También su muerte expiatoria por Israel fue pública, como bien decía Shaul. La redención es en Mashiach Yehoshua, a quien Elohim exhibió públicamente como paga por el rescate para expiar por su sangre. Véase la carta a la comunidad en Roma, capítulo 3, versículos 23 al 26. Y aunque miles de hombres sigan a Yehoshua, no todo el pueblo quiso entrar en la Brit Hadasha, como está escrito por los profetas, y como bien dijo el Talmid Sefanyah horas antes de morir. Repudiaron al santo y al Sadik. Yo sé que obraron por ignorancia, pero el Eterno ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido debería padecer. Véase Maaseh HaElohim, Hechos de los emisarios, conocido comúnmente como el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15 al 18. Cosa que no era nuevo sino de esperarse, pues personas del mismo pueblo mataban a los profetas, como dijo Sefanyah: los padres de ustedes mataron a los que antes habían anunciado la venida del Sadik. Véase capítulo 7, versículos 51 al 52. Comprendiendo todo esto, vamos al siguiente argumento, Javerí. Ellos dicen que Yehoshua no fue ungido como rey. El tema sobre la unción con aceite del Mashiach es un tema típico de los ex-mesiánicos, es decir, un pretexto más para autoengañarse. En base a ello, voy a citar las palabras de nuestro Rab Adviel Benovet. Él dice que Mashiach usualmente se traduce al español como ungido. Esto es una traducción literal en base a la raíz de Mashiach, que significa ungir, ya sea con aceite o alguna especie de perfume. Por ende, cualquier persona o cosa que sea ungida se le llama Mashiach, pero además Mashiach es un término que también se usa como título, y de ahí el término en español Mesías, que no es una traducción sino una transliteración del hebreo Mashiach. Está corroborado por la arqueología que la práctica de ungir a ciertas personas que realizan funciones muy particulares no era una práctica única en Israel. Por supuesto, esta práctica era simbólica. No había nada mágico en lo ceremonial. El objetivo era mostrar públicamente la elección o consagración. En los días del Tanaj leemos que esta práctica era realizada tanto por los Kohanim, o sea, por los sacerdotes, como los Melahim, o sea, los reyes, mostrando una elección o consagración por orden divina. En el caso de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes, por ejemplo, en Vaikra, capítulo 4, versículo 3, capítulo 16, versículo 15, leemos el texto que identifica al Kohen Hagadol, o sea, al sumo sacerdote, como HaKohen HaMashiach. En este caso, el término HaMashiach no se refiere al título de Kohen como diciendo el Kohen Mesías, sino más bien HaMashiach. Es la descripción del Kohen, es decir, el Kohen que ha sido ungido. En el caso de los reyes, también leemos la unción que Shemuel Hanabí le hace a Shaul, véase 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, y también a David, véase 1 Samuel capítulo 16 versículo 12. De manera que tanto el Kohen Hagadol como el rey eran denominados como Mashiach, o sea, ungidos. Ahora, debido a que el ceremonial en sí mismo era simbólico, el término Mashiach vino a ser usado en un sentido figurativo. Por ejemplo, leemos en el libro de Yeshayahu Hanabí, Isaías el profeta, en el capítulo 61, Ruach Adonai Elohim Alai Ya'an Mashiach Adonai Oti. El espíritu de Hashem está sobre mí porque él me ha ungido. Claramente la unción se refiere a la consagración para una tarea en particular. El profeta no está haciendo referencia a una unción física, sino a una unción en sentido figurativo. También leemos en los Tehilim, en los Salmos, capítulo 105, versículo 15, en Divrei Yamin Alev, capítulo 16, versículo 22, que los patriarcas son llamados Meshihai, o sea, mis ungidos, de igual manera, no en sentido literal. En Isaías, capítulo 45, versículo 1, está escrito en referencia a Ciro, rey de Persia, que dice, Ko Amar Hashem le Meshiho, Hashem ha dicho a su ungido. En 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 y 10, David llama a Shaul Meshiach Hashem, y David también es llamado en 2 Samuel capítulo 19 versículo 21 Mashiach Hashem, es decir, la persona ungida por Hashem.
En Daniel capítulo 9 versículo 25 menciona al Mashiach que será cortado y lo identifica con Mashiach Nagid, o sea, Mashiach el príncipe. Note que Mashiach es un título aquí y no una descripción. No dice Hanagid HaMashiach, el príncipe ungido, sino Mashiach el príncipe. En los Tehilim capítulo 132 versículo 10 se registra una oración en referencia al descendiente de David. Dice: por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu Mashiach, o sea, ungido, haciendo referencia a los reyes de Israel, descendientes de David. Y en el mismo capítulo, en el versículo 17 dice: ayer es surgir un cuerno de David y preparado una lámpara a mi ungido. Y en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 15 al 16 dice: Hashem ordena a Eliyahu diciendo: ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Yehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Elisha hijo de Safat y de Abel Meloja ungirás por profeta en tu lugar. Claramente entonces podemos ver y apreciar en estas expresiones un sentido figurativo, haciendo referencia a una elección divina, a una consagración por orden divina para llevar a cabo una tarea. En base a toda esta información es que podemos comprender el sentido que Rabbi Yehoshua ben Yosef también es identificado con el término Mashiach. Recordemos las palabras registradas de Shimon Kefa: Mashiach Hashem et Yehoshua min Ezrat beruach hakodesh ubekoach. Hashem ungió a Yehoshua de Nazaret con Ruach Hashem y con autoridad. Véase Hechos capítulo 10 versículo 38. Esto hace referencia a las palabras de Isaías capítulo 61 que ya citamos. El espíritu de Hashem está sobre mí, Hashem me ha ungido para llevar buenas nuevas a los humildes. Y también Yeshayahu capítulo 11 que dice: brotará un retoño del tronco de Isaí y un renuevo de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él Ruat Hashem, Ruat Hotma, Ubina, Ruat Exa, Ukebura, Ruat Da'at, Beirat Hashem. Esta es la unción verdadera del Mashiach, la autoridad que recibe de Hashem. Las palabras de Shimon Kefa también están registradas en el libro Yehoshua Mansat Betorato, conocido comúnmente como Lucas capítulo 9 versículo 20, cuando Yehoshua pregunta a sus discípulos: Maatem Rimiani, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy? Responde Shimon Kefa: Meshiach Elohim Atá, tú eres el ungido de Elohim. Bueno, Javerín, respondiendo a estos argumentos antimisioneros, vamos a dejar hasta aquí esta primera clase de esta serie de clases que tiene por título Califica Yehoshua para ser el Mashiach. En la siguiente clase vamos a seguir comentando acerca de aquellas profecías que según los opositores a la mesianía de Yehoshua no cumplió. Y bueno, hasta aquí dejamos esta clase, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Shalom Ubrachot.